Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora. Bienvenida a Despierta, mujer empoderada. Si hoy estás escuchando este episodio, quiero que sepas algo desde el inicio. Tal vez esta conversación va a tocar partes muy profundas de tu historia, porque hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres han vivido, pero pocas se atreven a reconocer. Relaciones que llamamos amor, pero que en realidad nacieron del miedo. Miedo a la soledad, miedo a que nadie más llegue, miedo a volver a empezar, miedo a perder lo que tanto costó construir. Y desde la visión de la inteligencia espiritual entendemos algo profundamente importante. La inteligencia espiritual nos enseña que muchas veces no interpretamos nuestra vida desde la verdad, sino desde las heridas. Cuando una mujer ha vivido en abandono, en rechazo o desamor, su alma aprende a sobrevivir, aprende a adaptarse, a aguantar, aprende a llamar amor a cosas que en realidad solo eran intentos de no quedarse sola. Y por eso muchas mujeres sostienen relaciones que no reflejan el diseño original de Dios. No porque no sean inteligentes, no porque no tengan valor, sino porque su corazón aprendió a protegerse sobreviviendo. Pero este mes estamos hablando de algo muy poderoso: romper con la mujer que sobrevivía, la mujer que vivía reaccionando al miedo, la mujer que se conformaba con menos de lo que su alma merecía, la mujer que confundía amor con necesidad. Y el episodio de hoy es profundamente confrontador, porque muchas veces pensamos que el problema fue que alguien nos rompió el corazón. Pero cuando empezamos a mirar nuestra historia con honestidad, descubrimos algo más profundo. A veces no era amor, a veces era miedo. Y ese reconocimiento puede ser incómodo, pero también es el inicio de una gran libertad, porque cuando una mujer desarrolla inteligencia espiritual, empieza a ver su vida desde la verdad de Dios y no desde la herida. Empieza a reconocer lo que antes justificaba, empieza a entender lo que antes confundía, empieza a recuperar la dignidad que el miedo le había quitado. Así que hoy quiero invitarte a algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. Escucha este episodio con el corazón abierto. Tal vez hoy no sea solo una conversación. Tal vez hoy sea el momento donde una mujer reconoce una verdad que puede cambiar su historia. Porque la mujer que se atreve a enfrentar la verdad es la mujer que empieza a vivir desde su diseño original. Bienvenida a Despierta, mujer empoderada. Hay una verdad bíblica profundamente liberadora para toda mujer que está en proceso de sanación. La Biblia dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Este versículo revela una verdad espiritual muy poderosa. El amor verdadero y el miedo no pueden gobernar el mismo lugar al mismo tiempo. Cuando el amor de Dios gobierna el corazón, el miedo pierde su poder. Pero cuando el miedo gobierna las decisiones, muchas veces confundimos ese miedo con amor. Y desde la visión de la inteligencia espiritual entendemos algo muy importante. La inteligencia espiritual es la capacidad de interpretar la vida desde la verdad de Dios y no desde las heridas. Cuando una mujer ha sido herida por abandono, rechazo o desamor, su alma aprende a sobrevivir. Y para sobrevivir, el corazón empieza a buscar seguridad. Pero muchas veces esa búsqueda de seguridad no nace del amor, nace del miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a perder lo que ya tenía, miedo a enfrentar el vacío, miedo a empezar otra vez. Y entonces el corazón empieza a justificar relaciones que no reflejan el amor verdadero. Relaciones donde la mujer tolera silencios que duelen. Relaciones donde la mujer se adapta para no ser rechazada. Relaciones donde el miedo se disfraza de amor, pero la verdad bíblica es clara. El amor de Dios no produce miedo, el amor de Dios produce libertad. Cuando una mujer empieza a desarrollar la inteligencia espiritual, algo cambia dentro de ella. Empieza a reconocer lo que antes confundía, empieza a ver lo que antes justificaba. Empieza a entender que muchas decisiones no nacieron del amor, sino del miedo. Y ese reconocimiento no llega para condenarla, llega para liberarla. Porque cuando una mujer reconoce la raíz de sus decisiones, empieza a recuperar su dignidad. Empieza a recuperar su identidad, empieza a recordar quién es realmente.
Por eso el episodio de hoy es tan confrontador. No era amor, era miedo. Porque cuando una mujer identifica el miedo que gobernaba sus decisiones, empieza a romper con la mujer que sobrevivía y empieza a vivir desde el diseño original con el que Dios la creó. Quiero comenzar explicándote el título de este episodio, porque este no es un título más, es un título muy confrontador, parte de todo este proceso. No era amor, era miedo. Y quiero que lo escuches con mucha calma, porque muchas mujeres han pasado años creyendo que lo que sostenían era amor. Amor por una persona, amor por una relación, amor por una historia que construyeron. Pero cuando una mujer empieza a desarrollar la inteligencia espiritual, algo comienza a cambiar. Empieza a ver su historia con una claridad que antes no tenía. Y en ese proceso muchas mujeres descubren una verdad muy profunda. Lo que llamaban amor muchas veces estaba sostenido por el miedo. Miedo a quedarse solas, miedo a perder lo que ya habían construido, miedo a empezar de nuevo, miedo a enfrentar el vacío que deja cerrar un ciclo. Y cuando el miedo gobierna el corazón, el alma comienza a ser algo muy peligroso, confundir necesidad con amor. Desde la visión de la inteligencia espiritual entendemos algo fundamental. El amor verdadero nace de la libertad. El miedo nace de la inseguridad y el amor permite elegir. El miedo empuja a aferrarse. Por eso muchas mujeres permanecen en relaciones que no reflejan su dignidad, no porque no tengan valor, sino porque el miedo les dice que perder esa relación sería peor que quedarse en ella. Y el miedo tiene una voz muy silenciosa, una voz que dice, tal vez estoy exagerando, tal vez esto puede cambiar, tal vez si aguanto un poco más, todo mejorará. Pero la inteligencia espiritual nos invita a algo distinto, nos invita a mirar la vida desde la verdad, porque cuando una mujer comienza a mirar su historia con honestidad, empieza a reconocer algo muy importante, que muchas decisiones que tomó no nacieron del amor, nacieron del miedo. Y ese reconocimiento puede doler, pero también puede liberar. Porque cuando una mujer reconoce la raíz de sus decisiones, algo cambia profundamente dentro de ella. Empieza a recuperar su dignidad, empieza a recuperar su claridad, a recuperar su identidad. Y entonces puede decir algo muy poderoso. No estaba amando desde la libertad, estaba sobreviviendo desde el miedo. Y este mes estamos hablando precisamente de eso, romper con la mujer que sobrevivía, la mujer que se quedaba por miedo, que aguantaba por miedo, que se adaptaba para no perder. Pero cuando una mujer despierta la verdad, algo cambia. El miedo pierde poder, la conciencia se despierta y el corazón empieza a alinearse con el diseño original de Dios. Por eso el título de este episodio no es una acusación, es una revelación. No era amor, era miedo. Y cuando una mujer reconoce esa verdad, empieza a romper con la mujer que sobrevivía y comienza a caminar hacia la mujer empoderada que Dios diseñó desde el principio. Quiero detenerme un momento y hablarle concretamente a la mujer que está escuchando este episodio. Porque tal vez, mientras escuchabas este tema, algo dentro de ti se movió. Tal vez recordaste una relación, una historia, un momento donde sentiste que algo no estaba bien, pero te quedaste. Quiero decirte algo con mucha honestidad. Ese dolor es real. Muchas mujeres han vivido años creyendo que estaban amando profundamente, cuando en realidad estaban sobreviviendo emocionalmente, sobreviviendo al miedo de quedarse solas, sobreviviendo al miedo de perder lo que ya habían construido, sobreviviendo al miedo de tener que empezar de nuevo. Y cuando el miedo gobierna el corazón, el alma comienza a hacer algo muy silencioso. Empieza a adaptarse, empieza a justificarse, a minimizar lo que duele, a convencerse de que aguantar es amor. Pero muchas veces no era amor, era miedo. Miedo disfrazado de paciencia, miedo disfrazado de esperanza, miedo disfrazado incluso de espiritualidad, porque hay mujeres que creen que Dios quiere que aguanten todo, cuando en realidad Dios quiere que vivan desde la verdad. Y quiero compartir algo muy personal. Yo también he tenido que enfrentar momentos donde tuve que mirar mi historia con honestidad, momentos donde me di cuenta de algo profundamente confrontador. Había situaciones en mi vida que yo estaba sosteniendo, no desde la libertad del amor, sino desde el miedo. Miedo a romper una historia, miedo a enfrentar lo que significaba aceptar la verdad, y reconocer eso no es fácil.
porque aceptar que algo no era amor puede doler profundamente, pero también puede ser el inicio de una gran libertad. Porque cuando una mujer reconoce que muchas decisiones nacieron del miedo, empieza a recuperar algo que había perdido. Empieza a recuperar su dignidad, a recuperar su claridad, a recuperar su voz. Y ese momento es profundamente poderoso. Es el momento donde una mujer deja de mentirse, deja de justificar lo que su alma ya sabe, deja de llamar amor a lo que la estaba rompiendo por dentro. Y cuando eso ocurre, algo cambia para siempre, porque la mujer que se atreve a mirar la verdad empieza a despertar. Despierta su conciencia, su identidad, despierta la mujer que Dios diseñó desde el principio. Entonces puede decir algo que cambia su historia. No era amor, era miedo. Y cuando una mujer reconoce esa verdad, empieza a romper con la mujer que sobrevivía y comienza a caminar hacia la mujer empoderada que Dios creó para vivir en libertad desde su diseño original. Quiero entrar ahora en una enseñanza muy importante desde la teoterapia, porque cuando hablamos de relaciones que nacieron del miedo, no estamos hablando solo de emociones, estamos hablando de la forma en la que el alma interpreta la vida. Y desde esa visión de la inteligencia espiritual entendemos algo profundamente importante. La inteligencia espiritual es la capacidad de ver la realidad desde la verdad de Dios y no desde la herida. Cuando una mujer ha sido herida en su historia por rechazo, abandono, desamor o demás, su alma aprende a sobrevivir, y cuando el alma entra en modo de supervivencia, empieza a tomar decisiones para evitar el dolor. Por eso muchas mujeres desarrollan estrategias inconscientes: adaptarse para no perder, aguantar para no quedarse en solas, callar para no provocar rechazo, demostrar para no sentirse insuficientes. Estas estrategias no nacen de la maldad, nacen de la herida. Pero el problema es que las estrategias de supervivencia distorsionan la forma en que enfrentamos el amor. Por eso muchas mujeres confunden apego con amor, confunden necesidad con amor, confunden miedo con amor. Pero la Biblia revela una verdad profundamente liberadora. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este versículo nos muestra una diferencia muy clara. El amor verdadero produce libertad. El miedo produce dependencia. El amor permite elegir. El miedo obliga a quedarse. El amor respeta la dignidad. El miedo tolera lo que apaga el alma. Y aquí es donde entra la sanidad. Porque la sanidad no comienza cuando cambia la relación. La sanidad comienza cuando la mente se renueva. La Biblia dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Romanos 12:2. Esto significa que muchas mujeres no necesitan solamente cambiar su situación, necesitan cambiar la forma en que interpretan su historia. Y la inteligencia espiritual hace precisamente eso. La inteligencia espiritual permite que una mujer se pregunte con honestidad: ¿estoy amando desde la libertad o desde el miedo? ¿Estoy eligiendo esta relación o estoy sosteniéndola por temor? ¿Estoy viviendo desde mi identidad o desde mi herida? Estas preguntas son profundamente confrontadoras, pero también son profundamente sanadoras. Porque cuando una mujer reconoce que muchas decisiones nacieron del miedo, empieza a recuperar algo muy poderoso. Empieza a recuperar su dignidad, a recuperar su claridad, su identidad, a tomar una decisión distinta. No decidir desde el miedo, decidir desde la verdad, decidir desde el diseño original con que Dios la creó. Porque la Biblia dice algo profundamente liberador, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Esto significa que tu diseño original no es vivir con miedo. Tu diseño original no es vivir adaptándote para ser aceptada. Tu diseño original no es vivir emocionalmente. Dios te diseñó para vivir desde la verdad, la dignidad y la libertad. Y cuando una mujer desarrolla inteligencia espiritual, empieza a romper con la mujer que sobrevivía y comienza a caminar con la mujer empoderada que Dios diseñó desde el principio. Quiero abrir mi corazón contigo en este momento, porque cuando hablamos de este tema, no estoy hablando solo desde una enseñanza, estoy hablando desde un proceso que también me tocó vivir.
Durante muchos años fui una mujer fuerte, una mujer que sostenía muchas cosas al mismo tiempo, responsabilidades, decisiones, personas. Y muchas veces, cuando una mujer es fuerte, los demás creen que siempre está bien, pero hay algo que he aprendido con el tiempo. Ser fuerte no siempre significa estar sana. Muchas mujeres fuertes en realidad están sobreviviendo emocionalmente. Y hubo momentos en mi vida donde tuve que detenerme y mirar mi historia con mucha honestidad. Momentos donde tuve que preguntarme algo profundamente confrontador. ¿Esto realmente es amor? Pues estoy sosteniendo esta historia por miedo. Miedo a romper algo que llevaba años construyéndose. Miedo a enfrentar lo que significa aceptar la vida. Miedo a que todo cambiara. Y quiero decir algo con mucha honestidad. Reconocer eso no es fácil, porque aceptar que algo no era amor puede doler profundamente. Puede hacer que una mujer se pregunte, entonces, ¿qué fue todo esto? Entonces, ¿por qué me quedé? Pero en mi proceso entendí algo muy importante. Muchas mujeres no se quedan porque no tengan valor, se quedan porque tienen miedo, miedo a perder, miedo a empezar de nuevo, miedo a quedarse en solas. El miedo tiene una forma muy silenciosa de trabajar, no grita, no se impone, simplemente se instala en el corazón y comienza a justificar lo que en el fondo sabemos que no está bien. Yo también tuve que atravesar ese momento donde tuve miedo al decirme algo con mucha verdad. Saidi, deja de justificar lo que tu alma ya sabe. Deja de llamar amor a algo que nació del miedo. Ese momento fue profundamente confrontador, pero también profundamente liberador. Porque cuando una mujer deja de mentirse, algo dentro de ella despierta. Despierta su conciencia, su dignidad, su identidad. Y entonces empieza a recuperar algo que el miedo había apagado, su voz, su claridad, su verdad. Y ese fue un momento muy importante en mi proceso. El momento donde entendí que muchas veces lo que llamamos amor no era amor, era miedo a perder, miedo a quedarnos solas, miedo a enfrentar el vacío. Pero cuando una mujer desarrolla inteligencia espiritual, empieza a ver su historia con la verdad de Dios. Entonces, puede reconocer algo que transforma su vida. Puede decir, esto no era amor, era miedo. Y ese reconocimiento no es una derrota, es libertad. Porque cuando una mujer reconoce el miedo que gobernaba sus decisiones, empieza a romper con la mujer que sobrevivía y empieza a caminar como la mujer empoderada que Dios diseñó desde el principio. Y hoy puedo decirlo con claridad. Yo también tuve que atravesar ese proceso. Un proceso donde el miedo dejó de gobernar mi historia. Y cuando el miedo pierde poder, la mujer empoderada vuelve a levantarse con dignidad, con verdad y con una libertad que nadie puede quitarle. Acompáñenme en una oración. Padre amado, hoy vengo delante de ti con honestidad en mi corazón. Hoy reconozco que muchas veces llamé amor a lo que en realidad era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a perder, miedo a empezar de nuevo. Y desde ese miedo tomé decisiones que no reflejaban la dignidad con la que tú me creaste. Pero hoy, Señor, elijo tu verdad. Tu palabra dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 de Juan 4:18. Por eso, hoy entrego delante de ti mis miedos, renuncio a vivir desde la herida, renuncio a seguir sobreviviendo emocionalmente. Hoy recibo tu amor que sana, que restaura y devuelve identidad. Declaro que mi vida ya no será guiada por el miedo, sino por la verdad y el propósito con el que tú me diseñaste. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero cerrar este episodio hablándoles al corazón, porque si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu historia, si alguna parte de tu alma se sintió confrontada, si alguna verdad que habías evitado mirar apareció mientras escuchabas estas palabras, entonces algo importante está pasando dentro de ti. La sanidad muchas veces comienza así, con una verdad que incomoda, con una verdad que confronta, pero también con una verdad que libera. Hoy hablamos de algo muy profundo, relaciones que durante años llamamos amor, pero que en realidad estaban sostenidas por el miedo. Y reconocer eso no es fácil, porque aceptar que algo no era amor puede doler, pero también puede abrir la puerta a una libertad que muchas mujeres llevan años esperando. Porque cuando una mujer reconoce el miedo que gobernaban sus decisiones, empieza a recuperar su claridad, empieza a recuperar su dignidad, empieza a recuperar la mujer que Dios diseñó desde el principio. Y ese es el proceso en el que estamos hablando este mes. Romper con la mujer que sobrevivía
la mujer que aguantaba por miedo, la que se adaptaba para no perder, la que confundía necesidad con amor, pero también es el proceso de despertar a una nueva forma de vivir, una vida guiada por la verdad, por la identidad, por el propósito. Y si este episodio habla a tu corazón, quiero invitarte a que no te quedes solo con esta conversación. La sanidad es un proceso, un camino que camina paso a paso. Por eso en el próximo episodio vamos a contar con una verdad aún más confrontadora, una verdad que muchas mujeres descubren cuando empiezan a sanar. Me abandoné para que no me abandonaran. Y vamos a hablar de cómo muchas mujeres, sin darse en cuenta, dejaron de ser ellas mismas para sostener relaciones o historias que no reflejaban su verdadero valor. Si quieres seguir avanzando en tu proceso de sanidad, te invito a escuchar el próximo episodio. Y si este mensaje tocó tu vida, compártelo con otra mujer, porque muchas están sobreviviendo en silencio. Y a veces esta conversación puede ser el comienzo de tu libertad. Gracias por estar aquí. Gracias por permitir que este espacio sea un lugar de verdad, de sanidad y de despertar. Y recuerda siempre algo muy importante. La mujer que se atreve a mirar la verdad rompe con la mujer que sobrevivía y comienza a vivir desde el diseño original de Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Despierta, mujer empoderada. Despierta, mujer empoderada. Con Saidy Mora.